días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos podáis ver o oír. Queridos wine lovers, amantes del vino, del enoturismo, empezamos este episodio 2, hoy un especial desde el Museo del Vino, Pagos del Rey, un vino entre amigos, un programa dedicado pues eso, al mundo del vino, su cultura, la cata y el enoturismo, porque al final es un pack completo. Es un programa especial porque, como hemos dicho, estamos en el Museo de los Pagos del Rey, en Morales de Toro, y además tenemos público. Hola, público. No son muchos, pero es la primera vez. Además nos encontramos casi en un cara a cara, aunque todos nos conocemos individualmente, creo que es la primera vez que nos encontramos todos juntos. Entonces es un día muy especial y además contamos con la presencia de la dirección de este museo. Roberto, bienvenido. Luego te presento tranquilamente. Y además tenemos otra gran incorporación. Carlos, enólogo del Consejo Regulador. Y bueno, además quería dedicar este programa muy especialmente a un amigo que se nos acaba de marchar, que fue director, que arrancó este museo, este proyecto, que es una auténtica maravilla, es algo de lo que hay que estar muy orgulloso en la zona de denominación de origen Toro, que es Rodrigo Burgos. Sé que muchos de todos lo conocíais. Si alguien quiere en este momento decir algo. Rafa. Pues nada, buenos días. La verdad que me parece muy bonito que esta semana en la que Rodrigo nos ha dejado, poder volver aquí, a un lugar en el que él estuvo trabajando, en el que él dejó muy buenos amigos y dejó un enorme trabajo avanzado, y que pues allá, Rodrigo, donde estés, ojalá lo puedas ver y que no te vamos a olvidar. Bueno, yo me gustaría también hacer un comentario, porque la verdad es que trabajamos codo con codo en muchos momentos. Era un hombre lleno de iniciativas, creativo, muy cercano, muy buena persona, y la verdad es que no se rendía, porque continuamente, vamos, Carlos, mira, ¿qué te parece esto? Vamos a hacer este proyecto, para adelante, o sea, siempre pensando en positivo, porque cuando empiezas un gran proyecto como es el Museo de Pagos del Rey, pues cuesta mucho que eso funcione, que vaya rodando, y además yo creo que dejó mucho pozo, dejó, como bien has dicho, muy buenos amigos, y la verdad es que pues es una pena muy grande que se haya ido. No, sin duda, es que aparte de un gran profesional, que lo fue, es que además fue una bellísima persona. Yo tuve la suerte de conocerlo en Burgos, luego aquí, en este museo. Lástima de no haberle podido hacer esa visita a Estrella Galicia, donde también estaba sacando adelante un museo. Pero bueno, pues la muerte no es el final, y pues allá donde esté seguro que le gustaría estar viendo este directo, y a lo mejor quién sabe si lo está viendo desde el otro lado. Pues seguramente lo esté viendo y estará disfrutando. Además, a nosotros siempre nos gusta decir aquí en Pagos del Rey que esta casa del vino que el grupo Félix Solís quiso hacer en Morales es siempre su casa. Él fue el que de forma casi inmediata a su apertura se puso al frente del proyecto. Yo creo que en estos días que todos estamos un poco pues viviendo la consternación de una muerte tan repentina y tan injusta a todas luces, es un homenaje que hoy también podemos hacerle a él, a su iniciativa y sobre todo a su sentido de la vida y su sentido de la amistad, que me parece que es por lo que más podíamos definir a Rodrigo. Rodrigo era una persona que vivía la amistad de una forma especial y que además llevaba a gala que por todos los sitios donde había ido pasando había dejado amigos y amigos de verdad. Pues nosotros, que nos sentimos sus amigos, también creo que una forma de demostrar esa amistad y de hacerle un homenaje es tenerlo hoy presente en medio de nosotros, y también servirle una copa para que él desde el cielo brinde con nosotros. Pues yo creo que, aunque sea salirnos del guión, hoy un aplauso hay que darlo. Pero bueno, esto no deja de ser un programa de vino, no turismo, así que pues ya voy a hacer las presentaciones. Vamos a empezar por nuestros invitados. Roberto Castaño, desde abril de 2019, director de este museo y responsable de enoturismo del grupo Félix Solís Avantis. Bienvenido. Muchas gracias. Intentaremos ponerte contra las cuerdas un poquito, pero no mucho. Me dejaré. Y bueno, si se salpica, que se salpique vino y no sangre. También nos acompaña Carlos Gallego, que como hemos dicho antes, es enólogo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Nos vas a estar un poco pues guiándonos
en estos vinos tan especiales, que son los de Toro. Vamos a catar 3 vinos de Bajoz, un joven, un crianza y un gran Bajoz. Y bueno, pues cataremos el vino y haremos un poco maridaje con ellos también. Perfecto. No nos ha podido acompañar por un problema de salud, Judith, que es la gerente de la Ruta del Vino de Toro. Aún así, aquí creo que casi todos conocemos la Ruta del Vino de Toro y queremos un poco pues, ponerla en valor, que se conozca, porque es una de las mejores rutas. Y, por supuesto, queremos darle las gracias a los técnicos que están con nosotros, Carlos Marcos y Jaime Carrasco, de técnicos de Alfa Sonido. Muchísimas gracias por ese trabajo que habéis hecho de ponernos este equipo. Y, por supuesto, tenemos la suerte hoy de contar con un montón de colaboradores, de ya muchos veteranos. Tenemos un novato recién llegado, pero bueno, se va a integrar seguro muy rápido. Empezamos por nuestra querida francesita, Rose-Michelle Bechandon, escritora gastronómica especializada en la historia de la gastronomía francesa, jurado en diversos concursos de alimentos, de vino, y mejor cortador del jamón de España, la trufa andina, vino mujer. Bueno, la verdad es que tiene un montón de currículum. La podéis encontrar en su web, que es cocinafrancia.com, y en Twitter e Instagram, @cocinafrancia. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias por recibirme. El decano de la comunicación del vino, Rafa Tobar, le conozco desde hace muchos años, ya es un experto en estas lides. Le encanta el vino, darlo a conocer, y pues estuvo con nosotros desde el episodio 00, o sea que es ya uno de los más veteranos. Le encontráis en labodegadelin.wordpress.com y su Twitter, @RafaTobar, en Instagram, @bodegateneo. Bienvenido, Rafa. Bienvenido, muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de volver aquí después de 6 años de la última vez que vine por aquí. Pues a disfrutar del día. También nos acompaña otro ya veterano, Javier Refollo, wine lover, apasionado del mundo del enoturismo, amante del vino. Además, como él mismo dice, que está seducido por la gastronomía de cada región y está enamorado de la vida, y le podéis encontrar en su web, canaltraveling.com, donde es asesor de, como él mismo define, viajes con alma. Lo encontráis en Twitter, en Canal Traveling, y en @canaltravino. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí. Toro para mí es algo muy especial desde hace muchos años y tenía muchas ganas de coincidir con vosotros aquí en esta sesión. Gracias. Y, por supuesto, el novatillo, pero novato simplemente en este programa, porque tiene muchísimas tablas, David Manso, de escritor, comunicador del vino, de la cultura, tiene su propio medio digital, que es La Casa de Baco, y desde hace unos años, además, tiene un gran proyecto, Wine Rider, enoturismo sobre ruedas. Además es escritor y recientemente galardonado y finalista. Es todo un honor contar contigo. Muchas gracias, David. Un placer acompañaros aquí. Y bueno, es la primera y espero que pueda haber otras sucesivas ocasiones. Y nada, compartir un buen rato con amigos y disfrutar del vino y su cultura. Perfecto. Y quien nos habla, pues David Vázquez, wine lover, viajero, gastrónomo, friki de la comunicación 2.0, ingeniero industrial y ahora, pues por placer, estudiante de enología. Me podéis encontrar en la mesa del conde.es, destinocastillaleon.es y destinosabor.com/blog. En Twitter e Instagram, la mesa del conde, @destinocil o @destino_sabor. Y a todos nosotros, pues este programa, Wine Spider, un club de cata y enoturismo en 2.0, en la página web wineinspiders.com. Así que sin más, pues vamos a empezar con esta sesión, ¿no? Judith, que nos puede estar, vamos a empezar abriendo un primer vino. Nos decías que empezar por un joven. Por un joven, sí. Vamos a ir subiendo un poquito la intensidad, ir subiendo por ahí. Se trata del Bajoz. ¿Cuál es? ¿Tiene alguna Bajoz del año 21. Bajoz del año 21. Pues vamos a ver qué tal está. El mundo del vino es muy divertido y sobre todo cuando se puede compartir. Así que... Sí, he cogido eso, me parece que es el más joven. Sí. ¿Quieres un poco comentarlo y luego te vamos dando nuestras opiniones? O... Vale, bueno, yo comento algunas pinceladas. Estamos en Toro, estamos en el Museo del Vino de Félix Solís.
estamos en Morales de Toro, mejor por si no los de mi pueblo me riñen, porque yo soy moralino y luego me dicen, dices toro y es Morales de Toro, ¿vale? Y luego vamos a catar la tinta de toro, que es nuestra variedad autóctona, que a los que todo el mundo supongo que conoce, que depende de dónde estemos, pues en toros tinta de toro, tinto fino, tinto del país en Ribera de Duero, Cencibel en La Mancha, un de Lebre en Cataluña, tinta Roriz en Portugal, o sea que depende de dónde estemos, pues tiene una sinonimia, pero que genéticamente, pues nosotros siempre hemos querido diferenciarla como toro, pero bueno, como tinta de toro, pero es la tempranillo, que es la variedad y cómo se nos conoce internacionalmente allá donde vamos. Pero son clones, al final son clones. digamos, clones distintos. ¿Qué la hace diferente desde mi punto de vista? Pues bueno, nosotros hemos tenido la suerte en toro de que siempre tenemos muchos viñedos, a veces está mal dicho prefiloséricos, pero estamos en toda la cuenca del Duero. Nuestros terrenos son arenas, gravas, terrenos muy sueltos, donde el bichito que vino de América, la filosera, pues hizo algún estrago, pero la gente siguió poniendo el viñedo en pie franco. Pie franco quiere decir que podamos en invierno y ese sarmiento lo plantamos en primavera y enraiza sobre sus propias raíces. ¿Eso qué la hace diferente a los otros tempranillos? Que normalmente los paisanos, los viticultores de aquí, esto cuando era una cooperativa en su día, los viticultores de aquí podaban sus viñas, o sea, cuando se hacía la vendimia, marcaban los mejores ejemplares con una piedra o ataban una cuerda y de esos mejores ejemplares eran los que reproducían, ¿no? Eso se llama selección masal. Entonces, eso durante muchos años hace que tu variedad sea más pura y que además sea distinta y que se aclimate mejor a la zona. Entonces, por eso nuestra tinta de toro pues es diferente a los otros tempranillos de otras zonas. Eso, si lo unimos al clima y al suelo y al clima tan extremo como este año, que no ha llovido nada, pues lo hace, yo creo que completamente diferente, ¿no? Y pues de las 5.500 hectáreas que tenemos en la denominación de origen toro, pues prácticamente cerca de 5.000 serían tinta de toro, ¿no? Y muchas de esas, casi la mitad, más de la mitad, podríamos estar hablando de pie franco, ¿no? Entonces, para mí el pie franco, aparte por lo viejo que pueda ser, es porque genéticamente también tiene otras características distintas a los otros tempranillos. Sí, mira, justamente yo te quería preguntar eso, a nivel enológico, si hay una gran diferenciación cuando hablamos de un injerto, un portainjertos, o estamos hablando de un pie franco, o sea, porque al final solamente es la raíz, la fruta sale de la tempranillo. Vale. Eso lo vamos a encontrar. Y a mí es que no llego nunca, no tengo ese paladar tan fino como para encontrarlo. Bueno, hay matices que no los encontramos ninguno, ni el más sabio, ¿no? Pero sí que es cierto que los patrones americanos condicionan, sobre todo, yo creo que aromáticamente o a nivel de calidad no lo condiciona, pero a nivel de producción y a nivel de potencia de savia, ¿no? Nosotros normalmente el más del 90% de los patrones, del patrón que se usa aquí en toro con la tinta de toro es el Richard 110, ¿no? El Richard 110 en la escala de patrones americanos sería el más resistente a la sequía y además es muy vigoroso. Entonces sí que nos hace que la planta, si ponemos un pie vigoroso, hace que tenga mucho más vigor. Está pensado también para terrenos, para zonas de secano, donde no haya donde haya mucha escasez de agua, para que la producción no se nos vaya de madre, de alguna manera. Pero yo te diría que organolépticamente yo no soy capaz de decir, porque en su día en el Consejo Regulador tuvimos un campo de ensayo donde pusimos media docena de patrones, el Richard 110, el Richard 99, el 140 de Cowder, el 41B, y hacíamos vinificaciones y catábamos esos vinos y no había una diferencia a nivel de patrón organolépticamente que diferenciaran los vinos. Sí había una diferencia a nivel de vigor. Dependiendo si llovía el año o no llovía, pues había patrones cepas que se desarrollaban más o se desarrollaban menos. Vale, entonces al final es más el punto de vista de viticultura más que enológico. Exactamente. Pues oye, si alguno de más quiere algún comentario, tenéis experiencias, os digo, ¿qué es lo que veis vosotros? Porque yo me parece un color precioso. Es un joven. Yo le veo una capa media. Yo estoy más acostumbrado a unos toros con una capa más alta, que tiñen. Bueno, ahora lo que la temperatura. No, la temperatura no influye en el color para nada. No, en la capa. No sé. Pero lo que estamos haciendo en toro es que
O sea, Toro siempre, nuestra crítica hacia Toro es que vinos potentes, alcohólicos, concentrados. Entonces, bueno, en este momento estamos haciendo vinos más modernos, adaptados a más paladares y por eso de ahí yo creo que nuestro éxito en este momento. Hemos adelantado casi un mes de la vendimia. Antes la vendimia empezaba después del Pilar, o sea, estaríamos casi a mitad de vendimia ahora y la vendimia está totalmente finalizada. Antes era normal tener 16 o 17 grados de alcohol y este año, por ejemplo, pues nos hemos movido entre los 14 y los 15, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema del color, aparte de la maduración completa de la uva, está en la maceración con las pieles. En las pieles es donde está la materia colorante y los taninos. Cuanto más maceremos, más color tenemos, pero más taninos tenemos. Entonces, como vamos sobrados de capa y de color, pues lo que hacemos es macerar menos, a veces macerar en frío, lo que se llama ahora las criomaceraciones, o sea, tener 2 días la uva fría. En esa uva fría salen muchos aromas, sale color y luego en 6 o 7 días quitamos la madre y separamos de las pieles. Entonces, eso hace que la capa sea media y no sea tan intensa como antes, pero vamos, que si lo comparamos con cualquier vino de España, iríamos sobrado de color. No, seguro, eso seguro. Yo quería hacerle una pregunta precisamente porque de manera anecdótica o no tanto, hace 40 años el vino de Toro decía que era de cortar con cuchillo, ¿no? Porque era potente. Gracias, yo creo que esta evolución es sobre todo debida más que a la petición popular, a los conocimientos que ahora se tienen del vino y cómo te estoy escuchando hablar a nivel técnico de cómo se elabora el vino. Quizás gracias a esos altos conocimientos en tecnología, el vino, estáis sacando su parte más elegante de un vino que en un principio era un vino pues un poquito para una población muy cerrada, digamos, en temas de vino. Hay muchas pequeñas cosas, ¿vale? Entonces, cuando esto era una cooperativa, los remolques, o sea, se abría la veda de la vendimia y los remolques venían, descargaban la uva y esta nave, que es el museo hoy, del vino de Pagos del Rey, se iban llenando depósitos hasta que se acabara y no este año había madurado fenomenal y al lado había una arcilla que se había quedado a medio madurar, por ejemplo. Entonces, y los franceses nos enseñaron a hacer muchas operaciones en verde, allí es más normal, como llueve más, quitar hojas, quitar esperguras, quitar chupones, hacer aclareo de racimos, quitar muchas cosas, ¿vale? Entonces, toda esa labor nosotros no la hacíamos. Y luego, en el último paso es acatar la uva. O sea, acatar la uva porque una cosa es que tecnológicamente la uva dices tiene 14,2 y tiene 6 de acidez. Hay que vendimiarla ya. No, esa es una parte. Luego tendríamos que catar la uva y ver si esa uva está compotada, sabe a mermelada, si la acidez es fresca y a veces le queda 3 días para llegar a ese punto. Entonces, todo eso, todas esas pequeñas cosas, al seleccionar las zonas, las parcelas, las viñas y luego ya no te digo a nivel de tecnología, todas las bodegas ahora tienen un técnico, 2 técnicos o un asesor de campo y eso antes el enólogo era más enólogo de bata, que yo les llamo, que el enólogo estaba en la bodega y no salía al campo. Ahora tiene que haber una conexión íntimamente ligada entre el campo, o sea, una persona que lleve la viticultura y otra persona y el enólogo que esté en la bodega, o a veces es la misma figura, ¿no? Un agrónomo con vocación vitivinícola, científica sí. O viceversa, ¿no? Exactamente. Entonces, sumas todo eso y haces maravillas. Luego, no te digo nada a nivel de la bodega, claro. A nivel de la bodega, pues hemos pasado de depósitos de hormigón, que es como, aunque ahora está otra vez volviendo parte del hormigón. Sí, no, la verdad, todo el mundo, el que no tiene cerámica, cerámica, los odres estos tan bonitos, los huevos que parece que se han puesto de moda, es que no eres nadie y ya están recuperándose incluso los viejos depósitos de zona de Valdepeñas, de La Mancha, las viejas tinajas. Las tinajas. Las están dando una vidilla que antes eran decorativas y ahora vuelven otra vez a ser productivas. Sí, la verdad es que hay un cambio brutal, pero aquí sobre todo eso. Depósitos de hormigón, depósitos de acero inoxidable, depósitos grandes a depósitos más pequeños para poder elaborar parcelas por separado, si es posible, o zonas o viñedos de edades semejantes, más o menos. Muy importante lo que hemos comentado antes, en la corte de las maceraciones de los tiempos. O sea, en vez de tener un vino un mes con la pasta, pues si en 8 días ya tiene aromas como este y ya tiene estructura,
y está fresco, fuera de la pasta y ya está. Y luego, sobre todo, también el tema de las barricas. Siempre hay un dicho de decir, no, la barrica, la más vieja es la que hace mejor vino. Para nada, para nada. O sea, la combinación. Tiene que haber una flota, todos los años tenía que haber una renovación a lo mejor del 25% de tus barricas en la bodega, porque si tú metes el vino, el primer vino que metes en la barrica está excepcional, pero luego a los 3 años ese vino, la intensidad de la madera, lo que tiene la madera, de todas las especias, pues digamos que se ha perdido. Entonces, todas esas cosas, todas esas pequeñas cosas, si las sumas, pues hace que nuestros vinos hayan pegado un giro pues de 90 grados. Sí, no, bueno, actualmente yo creo que es una de las denominaciones más pujantes. No se la considera dentro de las pequeñas, pero realmente es una denominación que no llega ni a volúmenes ni a como en otras con mayor renombre, pero no es una especialmente grande. Y sin embargo, en calidad compite con cualquiera de ellas a día de hoy. Yo creo que todavía se siguen haciendo vinos en antiguo usanza, porque oye, hay gente que le gusta, que tiene su público, pero que está muy diversificado actualmente la producción en Toro. Y con este cambio que estáis haciendo de estos vinos más finos y más elegantes, ¿se pierde un poco lo que es la esencia de los vinos de Toro? Yo creo para nada. O sea, porque lo que intentamos es captar consumidores y dejar de oír cuando vamos a las ferias, a las catas, ay, es que este vino está áspero, ay, es que este vino tiene mucho grado, ay, es que este vino... O sea, nosotros creo que la identidad de la tinta de Toro la tiene la variedad y el suelo, y eso no lo vamos a perder, porque además, si intentásemos hacer un vino con 13 grados de alcohol, saldría un vino verdoncho, porque la uva tecnológicamente no ha acabado de madurar. Entonces, lo que pasa que sí que es cierto que nos tenemos que poner las pilas y ser comerciales a nivel nacional y a nivel internacional, ¿vale? Entonces, todas las trabas que tenemos en España, a nivel de exportación, nos va mucho mejor, porque a nivel de exportación no se mira eso, se mira que sean vinos elegantes, que sean vinos frescos, que sean vinos concentrados, pero tampoco que sean vinos pastosos, ¿no? Porque un vino pastoso, pues al final, como bien habéis dicho, hay bodegas que siguen rozando esa parte tradicional, ¿no? Que no, bueno, aunque por legislación no se puede llamar cada champenois. vez antes era método, ahora es método tradicional, antes era método tradicional, método champenois, pero claro, los franceses nos vais acortando, que me parece empujando un poquito, pero bueno, me parece muy bien porque el champán es vuestro y ole vuestro champán. Y es que ole vuestro champán. hemos hecho la trampa de no salirnos de la champagne, con lo cual es muy poquito el champagne que se hace y lo tienen que defender con uñas y dientes. Y bueno, yo creo que es que internacionalmente no tenéis ningún competidor a nivel de calidad y a nivel de nombre en este momento, ¿no? Pero sí. Entonces yo os felicito por ello. Para nosotros es más que es un juego y es un complemento, porque realmente al ser la doble fermentación, al tener que estar pasando pues los 9 meses o los 12 meses que pasa en botella, en esa segunda fermentación, pues no es rentable, porque ¿qué hace una bodega en Toro haciendo un espumoso? 1.000 botellas, 2.000 botellas, 5.000 botellas. O sea, cuando hubo la guerra con el cava fue cuando hubo ahí un poco de furor y se empezaron a hacer se redescubrió el extremeño. Pero claro, nuestra imagen y nuestro marchamo y nuestro estandarte es el vino tinto, y son los vinos tintos de Toro. Y hasta ahí. Creo que lo otro van a ser siempre complementos y pequeños juegos, tanto los vinos dulces como los vinos espumosos. O sea... Oye, os voy a cortar porque yo me lo voy tomando el vino, así que necesito que alguien me vaya... Pues aquí estamos. Porque, oye, ya sabéis que con este tipo de vinos espumosos tenemos una muy buena excusa para volver en otro momento y decir, vamos a dar a conocer los espumosos de Toro, que seguro que nos llevamos a una sorpresa. Bueno, casi hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos hablado específicamente de este vino, aparte de que, bueno, no tiene esa capa tan tradicional, y ya hemos entendido por qué, pero a mí el color me gusta, el aroma tiene una fruta muy buena, muy fresquito, y en boca es un tanino muy ligero, no es ese raspón que te daban, que te secaba y tenías ahí, o sea, sigue siendo largo, pero no por una astringencia brutal, sino que está ahí... tranquilo, te va soltando poco a poco, no es una bomba que te pega el subidón, un punch muy fuerte y luego cae. Bueno, yo creo que está, o sea, porque siempre se dice, ahora ves las etiquetas de los vinos y todos son viñas viejas, viñas centenarias, viñas prefiloséricas, digo, si no hay tantas, digo, las viñas nuevas, ¿qué hacemos? ¿No las tiramos al río?
Entonces, Darás tiempo. Claro, pero las viñas nuevas tienen matices de frescura, de otro tipo de taninos, no tan concentrados. Entonces, para esta línea de vinos jóvenes son perfectas. Entonces, yo lo que veo en este vino, pues eso, que tiene esa intensidad media que bien has comentado, que los colores amoratados, vermellones, violáceos, o sea, que eso es un síntoma de que al tener menos grado y al tener más acidez, van a ser más azules, y si son más azules los colores, el vino sería también, de alguna manera, más longevo. Pero esto también te va a permitir maridajes que nos sacan del sota, callo y rey, de la chuletilla, del chuletón, del asado, porque al final yo por lo menos personalmente siempre he estado en contra, ¿no?, de los dogmas, ¿no?, el tinto para la carne, blanco para pescado, cuando hay veces que puedes jugar y salirte del sota, callo y rey. Y yo creo que con carnes blancas, incluso te diría yo que con cocina asiática puede estar muy interesante este vino. Pues sí, bueno, yo sí me... Un poquito picantillo, un poquito así. Aquí en Toro también, pues bueno, como tenemos también denominación de origen de quesos, pues yo siempre tiro para barrer para acá. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, tenemos un surtido de quesos, desde queso crema o queso con vino, queso con pimentón o queso curado. Muy ricos, pues tenemos tablas de queso zamorano, que tenemos denominación de origen, que iría, por ejemplo, con este vino, yo creo que iría perfecto. Sí, sobre todo la gastronomía de Zamora en general es muy rica, y en Toro pues tiene sus matices propios, y es cierto que aquí tenéis unos quesos muy buenos, muy interesantes, y bueno, yo creo que la gastronomía y el vino están muy relacionados y han evolucionado de una forma conjunta, y yo creo que es muy buena idea esos quesos que acabas de sugerir, que mira, no me había acordado. Me vais a perdonar, pero es que yo este vino tan fresco yo lo veo con una carne poco hecha a la plancha. También. Un magret de canard, unas pechuguitas de pichón, pero poco hechas. Esas carnes crudas, perfectamente. No las carnes guisadas durante 2 horas, no. Una carne de estas poco hechas, lo veo perfectamente. No, incluso con un stick tartar bien hecho, Sí. perfecto. Tiene un poquito así Sí, alegrillo, con una carne que no esté salada un poquito... guisada. Sí. Y estamos ya en época de setas, y a mí personalmente este vino joven con unas setas a la plancha me parece un maridaje excepcional. Bueno, aunque no está Judith, le vamos a preguntar, aquí el tema de setas en la zona de Toro, ¿qué tal es? Porque no hay tanto pinar como en otras zonas. Sí, hay pinar, sí. Vamos a ver, la ciudad de Toro presume, además de tener dentro de su patrimonio un pinar de la ciudad que es tremendo. Son cerca de 4.000 hectáreas de pinar, y además está al lado el Monte la Reina, que es pues yo creo que una gran reserva de pinos, que es terreno del Ministerio de Defensa, que precisamente ahora pues está oyendo que van a volver a reabrir ese acuartelamiento dentro del término municipal de Toro. Aquí hay muchas setas y además hay mucha afición al mundo micológico. Es ahora muy frecuente, ya con estas primeras lluvias que hemos tenido, verte a los paisanos con su cestita del brazo paseando precisamente buscando setas. Vale, y aquí sobre todo que es el níscalo o... Níscalo, seta de cardo, fundamentalmente. Vale, es que digamos que al final nos hemos quedado mucho con el boletus, como la reina de las setas, pero bueno, que también hay un montón de... Yo he consumido una vez, hemos probado unas setas de cardo rebozadas, que eso era pura ambrosía, o sea, retienen toda el agua, es impresionante. Oye, pues... Unas sencillitas setas de cardo, pero rebozadas, impresionante. Pues ya vamos un poquito a centrarnos, que estamos entrando poco a poco en el mundo del enoturismo, ¿no? Y vamos a empezar de lo más pequeñito a ir luego ampliando el campo de acción, y es el Museo del Vino, ¿no? Porque a mí, en su momento, cuando yo conocí el proyecto, se me hacía un poquito raro, ¿no? Porque un grupo bodeguero muy grande, probablemente, no sé si es el más grande o el segundo más grande del mundo, que está en Valdepeñas, decide instalarse en Castilla y León, una zona que en principio pues es un territorio comanche para ellos. Y bueno, ¿cuál fue el origen, ¿no? La relación para elegir este destino, y sobre todo darle un cambio de imagen, un cambio a esta instalación, que era una instalación centenaria, y transformarla en un museo. Y además, a mí que me gusta visitar museos, y no es porque estés aquí delante, es un museo muy didáctico, muy interesante, que va más allá de lo que es la fermentación del vino, de la uva, para transformarla en vino, sino que es cultura, es historia. Bueno, el asentamiento del Grupo Félix Solís Avantis en Castilla y León
no se produjo en Toro. Es decir, la mujer de Félix Solís, de don Félix, ella era oriunda de Burgos, y la primera bodega, de hecho, del grupo fuera de lo que era la zona de Valdepeñas y La Mancha, en lo que han denominado Pagos del Rey, que son todas las bodegas del norte de España, se hace en Olmedillo de Roa, que era de donde era natural Lourdes, la mujer de don Félix, que ya falleció. Entonces allí se construye la primera bodega, allí se asientan. Y a los pocos años, inmediatamente, atraídos por los vinos de Rueda, hacen bodega en Rueda y pues ahora mismo siguen teniendo la bodega más grande de la denominación de origen de Rueda. A Toro, a la Deo Toro, a Morales de Toro, ¿cómo llegan? Claro, porque Pues, es que lo lógico sería pensar, ¿no?, irte a Toro, ¿no?, la gran ciudad dentro de la denominación de origen, pero se van a un pueblo que está al lado, que es más pequeño, que es Morales de Toro. Morales de Toro, que aunque los de Toro algunas veces se enfadan con esto, yo vivo en Toro, pero no tiene importancia, yo siempre digo que Morales de Toro dentro de la DEO es un poco como la catedral de la denominación de origen de Toro, ¿no? Es un poco el cogollo y donde, desde mi punto de vista, se agrupan unas viñas centenarias y unas viñas muy características y donde, bueno, pues yo creo que se elaboran unos vinos excepcionales. Tiene una historia importante y es que nos apuntaba antes Carlos, esta bodega se llamaba Cooperativa Nuestra Señora de las Viñas, se funda en Morales de Toro en los años 60 y fue pues una de las cooperativas y de las bodegas más pujantes a lo largo del tiempo, incluso en los primeros años de la DEO, que se funda en el año 82 y que estamos ahora celebrando también pues esta efeméride de su fundación. Oye, pues felicidades a la DEO y a todos los bodegueros de esta zona, porque oye, de 82 estamos hablando que 40 años al pie del cañón, oye, enhorabuena. Pues sí, es para celebrarlo. Roberto, y curiosamente, que has dicho el nombre de la cooperativa de esta bodega, también ese mismo nombre lo tienen en una cooperativa de La Mancha, que creo que es en Tomelloso, y en una cooperativa de Orense. Sí, fue un nombre bastante extendido. Sí. Fue un nombre extendido. Yo creo que en esa época, pues casi todas se fundaron en esa época, años 50, años 60, y se extendió esa denominación común para las cooperativas. Pues la cooperativa en un momento determinado entró en quiebra. Bueno, pues por distintos motivos, mala gestión, dificultades, y entonces en ese momento interviene la Junta de Castilla y León y quien era consejera de Agricultura en aquel momento, Silvia Clemente, se pone en contacto con Félix Solís, con el que ya tenía contacto por las otras bodegas dentro de Castilla y León, la de Olmedillo de Roa y la de Rueda. Y le dice, pues tenemos esta situación, esto es un crack económico para la zona, esta cooperativa engloba un porcentaje muy importante de los viticultores de la zona y esto pues va a ser una hecatombe económica. Y Félix Solís viene a visitar la bodega y el mismo día que la visita decide comprarla, asume la deuda que además tenía contraída y lo primero que evidentemente comienza a hacer es a trabajar en este sentido y además con una cosa que yo creo que es muy importante, que Carlos, que es moralino, lo puede corroborar. Félix Solís quiso hacer una apuesta importante por la DEO de Toro y en concreto por lo que eran los viticultores de la zona. En aquel momento se comprometió a no comprar ni una sola hectárea de viñedo en la denominación de origen de Toro. A día de hoy seguimos sin tener ni una sola hectárea de viñedo. Él se comprometió con los antiguos cooperativistas a seguirles comprando la uva y evidentemente abrir más la mano para comprarle a otros que no estuviesen en aquel momento dentro de la cooperativa, pero con ese sentido un poco de querer favorecer también económicamente a lo que era la zona. Entonces así seguimos funcionando, no somos una cooperativa, pero casi como si lo fuésemos, porque los antiguos cooperativistas nos siguen trayendo la uva a esta bodega, que en este momento sigue siendo la bodega más grande de la denominación de origen de Toro, e incluso una de las más grandes de Castilla y León. O sea, es un proyecto realmente casi social, o sea, en todos los niveles, ¿no? Tanto con la población como de estandarte a la hora de conocer la denominación de origen y un gran foco de enoturismo, ¿no? Porque al final... Eso es lo que yo siempre me gusta decir, que Félix Solís apuesta claramente por la denominación de origen de Toro, por esta tierra y por estas gentes, porque en el momento que la bodega comienza a funcionar, inmediatamente se encuentran con este edificio antiguo, que estaba prácticamente ya en desuso, pero bueno, aquí estaba, y piensan qué hacer con él. Y uno de los hermanos de Félix Solís, dentro del consejo de dirección del grupo Félix Solís Avantis, Juan Antonio, que es arquitecto,
viene, visita el edificio y se enamora de él por una cosa muy curiosa, y es por los cerramientos que el edificio tiene, que revisten un interés arquitectónico interesante por este cerramiento a base de vigas de hormigón y tirantes de acero, que no era muy común en las construcciones de la España de los años 60. Sí que en zonas como Alemania, Holanda se construía así, pero no en España, y por eso deciden mantener el edificio. Hacen un proyecto de restauración en el propio edificio que le cambian totalmente la cara, y después se proponen, pues esto, en Morales de Toro, con 800 habitantes, apartado algo de Toro, en medio un poco de la estepa castellana, vamos a hacer una apuesta enoturística del grupo, vamos a apostar por la zona y además vamos a hacerlo buscando la calidad y la excelencia. Yo creo que es el resultado de este museo, que apuesta, como bien has dicho, por la cultura del vino. Es decir, se quiso desde el principio dar un paso más a lo que en esa época se entendía un poco por enoturismo, que muchas veces es lo que la gente todavía hoy, alguna, cada vez menos, gracias a Dios, viene un poco como demandando. No, mira, nosotros venimos a hacer enoturismo, ¿y qué es lo que buscamos? Queremos ver la bodega por dentro. Vemos los depósitos de acero inoxidable, que vistos unos ya hemos visto todos. Si venimos en época de vendimia o esto, nos damos una vuelta por los viñedos, que muy bien, porque vistos unos, vistos todos, le explicas... Perdona, a mí una visita enoturística, igual soy un poquito más avanzado, pero a mí sí me encanta es cogerme las botas y pasear viñedo. Y a mí el que me da mucha envidia es aquí mi compañero, que tiene una supermoto y se coge y se mete por viñedos perdidos de la mano de Dios. Y yo cuando veo esos vídeos, David, a mí me encanta. O sea, tú sabes que un poquito el que le gusta ese tipo de enoturismo, porque al final el enoturismo, que 80% turismo, 20% vino, tiene ese componente, ¿no?, de tocar terreno, ¿no?, de experiencia. Sí, bueno, yo siempre defiendo que el enoturismo es un escalón más al turismo. Es decir, las personas que van a hacer turismo van a visitar lugares para conocer arte, tradición, historia, cultura. Si le sumamos el vino, es enoturismo. Luego estamos añadiendo algo más al turismo, ¿vale? Yo siempre defiendo eso como una razón que yo entiendo así, ¿no? Un valor diferencial. Efectivamente, como un valor añadido al turismo, para mí. Pues sí, como bien dices, yo me voy metiendo por los caminos, voy disfrutando entre viñedos, voy conociendo paisajes, voy conociendo historias, más que al final demostrar que el vino no es simplemente un líquido encerrado en una botella y servido en una copa, sino que detrás hay muchas historias que contar. Aquí tenemos un museo precioso que pude visitar en esa ruta que hice aquí por la ruta del vino de Toro, en el cual descubrir la historia, la tradición, la cultura, las máquinas que tenemos fuera, ver cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido adaptando el trabajo en el campo, todo eso que al final hace que el vino se convierta en una experiencia. Y la experiencia aquí vivida pues cumple con todos esos requisitos que requiere un viaje de enoturismo, ¿no? Porque... Y si sumas lo que es precisamente toda esa cultura, toda esa historia, todo lo que hay en torno al mundo del vino, a que esa experiencia, que es el paso más del enoturismo que desde aquí queremos dar, se convierta en una realidad, es decir, invita a que la gente no solamente pase por el viñedo, sino que participe en la vendimia, que tengan la experiencia de pisar la uva, que tengan la experiencia de elaborar el propio mosto, incluso con los niños pequeños, que lo realizamos. Tenemos talleres con niños de 7, 8, 10 años que elaboran su propio mosto. Es decir, yo es a lo que me refiero, a que el enoturismo dé un paso más para que no solamente sea conocer y no solamente sea calzarnos las botas y pasear, sino que entremos directamente a participar en lo que es el proceso. Perdón. Sí, no, pero quizás el objetivo de todo esto sea verdaderamente, sí, visto un depósito, vistos todos, visto un viñedo, vistos todos, pero catando en bodega, probando los vinos, es como se conoce el vino, es como se conoce la región. Pero entendiéndolos, sí, o sea, porque de la mano lo importante de es los tener que dirigen la bodega, efectivamente. Alguien con un conocimiento como el que puede tener aquí Carlos, que te explique y te haga entender, porque tú puedes ver 1000 vinos, pero si no... Lo puedes ver como el que bebe agua. Se llama cata guiada, por eso efectivamente estamos de acuerdo, David, pero que yo creo que ese es el objetivo final. Si
conocer verdaderamente el panorama y el territorio de vinos que hay en toda España se hace a través de sus vinos, y yo creo que debe de ser siempre el objetivo final, decir, porque hemos visto que cada parcela incluso te da un vino tan distinto en una misma zona, dependiendo de la inclinación, dependiendo de cuántas horas de sol, tantas cosas influyen, y eso es lo bonito de decir, vale, he visto todos estos viñedos que me parecen todos iguales, pero resulta que de esta finca, oye, este vino cómo está, y de esta otra finca, de esta otra parcela, este vino no tiene nada que ver. Eso te permite comprender porque una misma bodega puede llegar a tener 20 referencias y todos son tempranillos. Pues porque este es una microparcelación, ¿no? de elaboración, que no lleguemos a atomizar tanto como los vinos naturales, que fue una experiencia que Rafa y yo tuvimos hace poco, relativamente poco, en el de que, oye, que es que casi cada botella era de un padre y una madre, porque, a ver, tiene que haber un poco a nivel comercial y algo. Pero bueno, en el mundo del enoturismo, pues... Sí, de todas las maneras, con lo que decís, yo creo que es que hay dos cosas. Una cosa es conocer los vinos y cada parcela, y otra cosa realmente es el mundo del enoturismo, que estoy con lo que dice Roberto. Puedes visitar muchas bodegas, pero llega un momento que al final todo lo que ves es lo mismo. Son los depósitos, es tal. Entonces, yo creo que en el enoturismo lo que hay que dar es un algo más. O sea, no solo cerrarnos, claro, porque al final, si nos juntamos un grupo de 6, habrá uno que le encante todos los vinos, pero habrá otros que necesiten pues la parte gastronómica, la parte cultural, y tenemos que hacer un poco más amplio todo el mundo del enoturismo para que realmente pueda llegar a mucha más gente, a lo mejor, o seguro, con esa menor especialización, pero que la gente, por lo menos, que en esa parte, que se mueva y que vaya, no sé, conociendo, pero conociendo desde... Y aquí es cuando te voy a preguntar... No, te iba a contestar... como me has preguntado antes, como sabes, hago esos viajes de enoturismo. Procuro, para hacer llegar a la gente el enoturismo y hacer de ello una experiencia alcanzable a todo el mundo, procuro ir de eso y evitar sacar, por ejemplo, muchos datos técnicos. Al final, el que ya sea un enamorado del vino como nosotros, ya entra en esas tripas, digamos, del vino que le hacen entender mejor por qué este vino es así. Pero claro, de cara a un público general, pienso que para hacer llegar un enoturismo y hacer el enoturismo algo alcanzable y algo atractivo para todo el mundo, hay que comunicarlo de una manera llana, sencilla, para todo el mundo. Una experiencia. Y aquí te voy a preguntar... Perdóname, y además es que David antes lo has dicho muy bien. Enoturismo es añadirle al turismo el vino. Eso. Es que eso, realmente es eso lo que es. Y Esa expresión es la que aquí te voy a poner, poner a Roberto ¿qué es lo que hace este museo tan especial? Esas actividades, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿qué es lo que vende un poquito porque yo lo conozco y estoy enamorado, pero piensa en que alguien que nos pueda estar escuchando, que por ejemplo venga de Latinoamérica, o donde nos están escuchando muchos en el podcast, que es en la zona de Bélgica, que a lo mejor se planteen un viaje a España y digan, ¿por qué me tengo que desplazar del Sota, Caballo y Rey de las grandes capitales a Morales de Toro para conocer este museo? Precisamente yo creo que hemos dado la nota. Lo que pretendemos es hacer que la gente, que los que nos visitan, que el enoturista que viene buscando precisamente el plus del vino al turismo que hace, se sienta inmerso dentro de lo que es el proceso y la cultura del vino. Que no sea un mero visitante, que no sea un mero receptor de conocimientos, sino que se sienta inmerso y que participe. Mira, creo que además con lo que os voy a decir ahora, que además así aprovecho, es propaganda no subliminal sino directa, la propuesta precisamente que vamos a lanzar ahora para este Puente de la Inmaculada es la fiesta del vino nuevo. ¿Y qué va a ser esto? Pues precisamente una jornada en la cual a quienes nos visiten les vamos a acompañar a nuestra bodega para que directamente el depósito con el grifo hagamos unas catas con ese vino nuevo en ese momento, que aprendan, que disfruten, que vean las diferencias entre precisamente el vino que puede ser pues un vino más joven porque está recientemente elaborado y que proviene de uva de parcelas más jóvenes con uva que proviene de parcelas más viejas,
Le acompañamos también lo que es la visita un poco al museo, una visita guiada, donde precisamente reforzamos de forma muy visual y muy plástica todo lo que ya han visto previamente en la bodega. Vamos a hacer con ellos un almuerzo, como se ha hecho toda la vida aquí, cuando se juntaban la gente en las bodegas para catar ese vino nuevo. Pasarlo bien, básicamente. No, un bocadillo de Sí, chorizo pero- al vino, que es muy típico de la Oh, qué zona, rico. unas castañas asadas, que es lo propio de la zona, y además pues que se lleven una botella de vino de recuerdo para casa. Es decir, este tipo de actividades y este tipo de hacer que la gente se meta directamente en lo que es el proceso, lo sientan como propio y lo experimenten, a mí me parece que es la nota diferenciadora del Museo de Pagos del Rey sobre otras experiencias enoturísticas que se ofrecen, que son muy completas, que todas son encomiables, son dignas además de potenciar, pero me parece que nosotros ofrecemos ese plus de diferenciación. Me comentabas, cuando estábamos un poco organizando esta jornada, que vuestra relación, siendo una de las grandes bodegas de esta denominación de origen, es bastante buena con el resto de vuestra competencia. Hay bodegas que os pueden complementar una visita enoturística, ¿verdad? Sí, evidentemente, vamos a ver. Yo siempre digo que por un lado va lo que es la bodega del Grupo Félix Solís, nuestra bodega Pagos del Rey, y otro lado es la apuesta enoturística del Grupo Félix Solís Avantis en la denominación de origen de Toro. El Museo de Pagos del Rey es un museo abierto y es una realidad abierta para toda la denominación de origen de Toro, evidentemente. Es curioso que en una denominación de origen como esta, salvo la bodega musealizada de la denominación de origen que tiene dentro de la ciudad de Toro, no hay una apuesta concreta ni por parte de la DEO, ni por parte de la Ruta del Vino, ni por parte de ningún otro grupo bodeguero que pretenda un poco hacer patria del terruño, presentar lo que es la denominación de origen. Nosotros aquí no solamente explicamos la historia de nuestra bodega, explicamos y vamos directamente a la historia de la denominación de origen de Toro, la especificidad de esta denominación, la especificidad de sus vinos y además de una forma abierta. Aquí tenemos visitas de otras bodegas de la DEO que vienen, incluso que tienen sus enoturistas y completan la visita a la bodega del grupo bodeguero que sea con la visita al Museo de Pagos del Rey. Y a mí me parece que esa precisamente es la riqueza. No, bueno, básicamente porque muchas ocasiones yo he escuchado llamar este museo el Museo del Vino de Toro. Y, o sea, es casi que os han adoptado, ¿no?, la denominación de origen como el estandarte, ¿no?, un territorio neutral donde todo el vino de Toro tiene su cabida. Yo creo que sí, que es precisamente también una de las grandes apuestas y una vez más yo creo que es una muestra más de generosidad de Félix Solís con respecto a la DEO y la apuesta por esta tierra. Todos cabemos y yo creo que además lo importante es eso. Lo importante es que esta DEO siga creciendo, siga aportando unos vinos de calidad, se siga conociendo y bueno, pues si tenemos entre todos un espacio de referencia, independientemente de quién sea, que apueste por ello y que además ofrezca estas experiencias al enoturista, pues adelante y nosotros encantados de colaborar y de estar abiertos a todos. Sí, porque al final lo que importa es que se consuma el vino de Toro, porque unas veces será del grupo Félix Solís, en este caso de Pagos del Rey, y en otros casos será de la competencia, pero el que se enamora de una, salvo los más puristas, que se enamora de un territorio, se enamora del territorio, y al final eso es riqueza para todos. Así que como riqueza tiene mucha este mundo del vino, vamos a pasar al segundo vino. ¿Nos lo presentas, Carlos? Bueno, el color ya, ojito, ya aquí el color está cambiando, ¿eh? Yo en concreto no he envinado, para el que no lo conozca, porque oye, también queremos dedicarnos al mundo, a gente que no conoce el mundo del vino. Envinar sería limpiar la copa, yo he utilizado la misma, y así, a voz de pronto, ya ha cambiado. Esto estamos hablando de otra cosa. Bueno, vamos hacia atrás, ¿no? Entonces, si vamos a las normativas, un vino joven es un vino del año, más o menos. Un vino de crianza, por normativa del Consejo Regulador, pues sería un vino que tiene que tener mínimo 2 años naturales. Y de esos 2 años naturales, mínimo debería de ser mínimo 6 meses en barrica de roble. Barrica normalmente, casi siempre, aquí son barricas bordelesas de 225 litros de capacidad, pero la norma también te dice que tiene que tener
máximo 330 litros de capacidad para que se pueda llamar crianza. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia, por qué en algunas denominaciones de origen hablan de una crianza mínima de 12 meses para ser crianza y aquí hablan de 6? Bueno, pues yo creo que toro... Es que te lo digo porque seguramente mucha gente a la hora de comprar un vino ve crianza y no sabe. Bueno, lo general son los 2 años naturales, ¿no? Para que sea crianza. En toro se puso desde el principio 6 meses mínimo de barrica porque, como hemos comentado antes, de ese poder de extracción tan grande, parte de lo que sale de la madera es... el alcohol es un disolvente natural y extrae todo mucho más rápidamente. Los vinos de toro siempre han tenido más alcohol, o en general más alcohol, que muchos de los otros vinos de otras zonas, otras regiones. Entonces, esa capacidad de extracción, unido a la tinta de toro, los taninos dulces que tiene, las catas que se hicieron en su día, pues demostraba que con 6 meses era suficiente. Cumplimos la normativa general de los 6 meses y en muchas zonas de aquí de Castilla y León, pues son 12 meses de barrica. Pero el toro en su día, pues con 6 meses era... Sí, no, sí, básicamente porque mucha gente puede pensar, oye, pues es que ¿qué diferencia hay en meses? Porque hay, de hecho, en algunas denominaciones más jóvenes ya no están hablando de esta clasificación, ¿no? De joven, crianza, reserva, gran reserva, y están directamente hablando de meses en barrica. Entonces, a lo mejor, más o menos nosotros lo podemos tener claro, pero también queremos hablar y animar al mundo, a la gente que no conoce, que un vino un poco le da un poco como miedo, y hay que quitarles un poco este miedo, ¿no? Que, aparte, lo primero, que hemos tomado un vino joven y estaba espectacular, siendo un vino joven, que a lo mejor puede ser más económico, y sin embargo aquí esta crianza, también yo la acabo de probar, está espectacular, son otras sensaciones, pero bueno, yo lo puedo entender. Unas veces busco una cosa, otras busco otra, pero alguien que no se ha entendido por qué se decanta por uno o por otro, y las etiquetas dicen más o menos lo mismo. Bueno, el mundo del etiquetado y el mundo de la crianza es muy complejo y son interpretaciones, ¿no? Antes se decidía, o sea, eso viene arrastrado por el Estatuto de la Viña de los Alcoholes del año 70 y era una normativa solo nacional, porque si vamos a Francia, poner reserva no tiene nada que ver con las reservas que tenemos aquí, por ejemplo, en cuanto a tiempos. Entonces, ahora son conceptos que están en desuso, que como bien has dicho, pues a lo mejor la mitad de las bodegas de la DO no utilizan el concepto de crianza, reserva o gran reserva. De hecho, pues podría decir que hubo un cambio, y hablo de toro porque es lo que más conozco. En esta bodega, en el año 98, en el pasillo que estamos aquí enfrente, en el museo, pues no voy a decir nombres, podría decirlo, riojanos, ribereños, pues había un papel pegado, tal firma, tal firma, tal firma. Empezaron a elaborar otro concepto de vinos, que son los que llamamos roble, que las bodegas se enfadan con el Consejo Regulador porque para nosotros un roble es uno que tiene 3 meses y uno que tiene 3 años. Lo que lo diferencia de crianza, reserva y gran reserva es la norma general. Pero muchas bodegas, entonces claro, tienes que tener conocimiento de la bodega, de cómo es la bodega, porque esto sería un poco el sistema de clasificación francés también, a la hora de clasificar los vinos. Entonces, perdón, en el año 98... toda esta bodega, este pasillo, pues estaba lleno de cartelitos de bodegas que vinieron aquí a la zona y empezaron a hacer sus vinos de forma de parcelas concretas y con vinificaciones concretas. Y se les dio un tratamiento en barricas nuevas, distintas, y esos vinos salieron, pues muchos de ellos a lo mejor a 5.000 pesetas cuando eran pesetas. Te hablo del año 98, que para nosotros era una barbaridad, y rompía mucho concepto en el caso del vino, porque decían, claro, si no es crianza ni reserva, y luego a veces ni siquiera pone los meses que está en la barrica, ¿cómo puede valer tanto dinero, ¿no? Ya, pero es que no es lo mismo que utilicemos una barrica nueva, con un tostado nuevo, que te va a dar una transmisión de aromas y sabores brutales, que pueden ser muy intensos, pero que luego se apagan también igual de rápidos, que una barrica usada de 2 o 3 años, que es más lenta, que te vas a tener que tener mucho más tiempo. O sea, es un poco... Si no me dices qué tipo de barrica, y claro, la pregunta a cualquier bodeguero es, no, barrica nueva, aquí todo el mundo tiene barrica nueva. Oye, no hay...
es como en el mundo del blanco cuando hicimos el programa de blancos. De repente está apareciendo Albillo Mayor por todos lados, Macabeo por todos lados. Oye, ¿qué pasa? ¿Es magia? ¿Hemos hecho magia? No es magia. Mira, nosotros una de las partes interesantes que siempre visitamos en la visita al museo es precisamente la sala de barricas, que lo hemos querido hacer un espacio abierto para que también el enoturista descubra la importancia de la barrica y además conozca la historia de la construcción de la barrica, las tonelerías. Tenemos hecha incluso una recreación de una pequeña tonelería artesanal para que lo descubran. Nosotros en nuestro caso renovamos aproximadamente el 30-35% del parque de barricas de forma anual. Y cuando esto se lo dices a algunos de nuestros visitantes, te miran como diciendo, bueno, este se está tirando el pegote, pero hay algo que no engaña y es el color de la barrica dentro de la propia sala de barricas y se ve. Es decir que, bueno, pues con esto también de las barricas, como tú dices, bueno, pues puede haber un poquito de historia o de trasfondo, pero en realidad si quieres elaborar unos vinos de altura, unos vinos de categoría, tienes que jugar también con esas renovaciones del parque de barricas y que las barricas estén pues en el momento óptimo. Y como muchas veces hemos dicho, barricas de más de 3 años, 4 años, a la hora de la verdad ya no le transmiten al vino esas propiedades que con naturalidad le transmiten las barricas nuevas o las barricas de menos de 3 años. Claro, pero bueno, puedes hacer trasiegos, ¿no? Que te vayan dando diferentes tonalidades, ¿no? Al final son matices. Eso ya es también el juego de los propios enólogos, ¿no? Es verdad que hay determinadas barricas que para vinos que van a estar mucho tiempo en barrica y que precisamente ese proceso es más lento, pues se pueden utilizar, pero la realidad también, y en esto tenemos que tener también ese criterio que ha hablado Carlos, que no es solamente un criterio comercial, pero que tiene que ser una realidad, ¿no? Que hay que atender también las propias necesidades del mercado. Oye, que pagan, son los que, el cliente es el que paga la factura, ¿eh? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta y hay determinados vinos por los que apuestan las bodegas, unos vinos, pues eso, con unos procesos de barrica muy lentos, que después tienen unos precios muy elevados y que están destinados a un porcentaje del público muy determinado, del que adquiere el vino. Y después también pues hay la realidad. El grupo Félix Solís Avantis ha partido, yo creo, desde el principio con una filosofía que a mí me parece que es una filosofía muy encomiable, y es que el vino no puede ser un producto ni exclusivo ni excluyente. Perfecto. Eso cada vez que nos visita don Félix nos lo dice continuamente. Nos dice, no, yo creo que tiene que haber para todo el mercado, ¿no? Y es verdad que tiene que haber vinos que sean un poco exclusivos y excluyentes también por el precio, no estén al alcance de todo el público y que evidentemente tendrán un valor añadido y bueno, pues que son vinazos. Pero la idea un poco del grupo y la idea que compartimos desde Pagos del Rey de Toro y con estos vinos de Bajós que estamos hoy catando es precisamente eso, que sea un vino de calidad, que sea un vino aceptable, que sea un vino adecuado y que esté al alcance de cualquier bolsillo. Que se convierta en un producto más que tiene que estar en todas las casas, que creo que eso también es apostar por la cultura del vino. Hacer que el vino pueda estar al alcance de cualquiera. Democratizarlo. Eso es. Eso es. Este era un crianza, estábamos hablando, ¿no? Es un crianza del 18. A ver, a mí me parece un vino muy equilibrado, muy interesante. Es un crianza 18, o sea, estamos hablando que tiene 3 añitos, casi 4. Casi 4. 4. Pero aún así tiene una frescura. No sé si alguien quiere comentarlo. Quizá lo que más me llama la atención del vino es el buen trabajo con la barrica también. La barrica se nota que lleva, pero no es una barrica muy potente, lo cual permite que el vino sea mucho más fácil igual de tomar y no se pierde la frescura que tiene la propia obra. Sí, es que además va muy bien de acidez. O sea, sí, también cada casi 4 años. Me ha llamado la atención tanto en el primero como en el segundo. Van muy bien de acidez, lo cual quiere decir que posiblemente tengan también una buena vida. No hace falta. Sí, es que estamos probando todavía muy fresco quizás el crianza. Es que este vino perfectamente te puede guardarse 2 años, perfectamente. Y no empieza a caerse. No le pasa nada, ¿no? O sea, me ha gustado mucho el primero, pero este también es un vino muy todoterreno, muy gastronómico. Y bueno, de lagrimal es que sigue siendo bastante intenso. Y eso, bueno, pues como me enseñó Michel, pues esto es un buen vino para maridajes, ¿no? Para la gastronomía, es un vino gastronómico.
Esta expresión la aprendí de ti. Sí, una de las primeras cartas que hicimos juntos. Me enseñó el concepto de vino gastronómico y me encantó tanto que ya me lo he apropiado. Pues ya sabes, David, Ay, perdón. ya sabes, David, que con esto del vino gastronómico yo estoy siempre un poco al otro lado. A mí Sí, bueno, esa batalla es infernal, o sea, No, es peor que la que tengo con temo los... que sea eterna. Puede ser que cada un día cambie de opinión, pero no, a mí yo entiendo que el vino, y este bien, pero es un ejemplo también, es un alimento propio para poder disfrutar de él sin necesidad de comida. Y para mí es importante también que cuando hablamos de maridajes nos acordemos también de otro maridaje muy bueno, y es que el vino con vino está delicioso. Y seguir disfrutando del vino por su propia entidad sin necesidad de un acompañante. Ya sabemos que en eso no estamos de acuerdo, pero yo sigo estando en ese otro lado. ¿Y lo bien que nos pasamos discutiendo qué? Bueno, eso siempre. Y yo me voy a sumar a la discusión. Algo que nosotros aquí, a quienes nos visitan, les decimos continuamente, es que el vino históricamente ha sido un alimento, no una bebida. Y que los dichos populares de que con pan y vino se anda el camino precisamente hacen referencia a eso. En la casa donde había pan y había vino estaban alimentados. Y ha sido así históricamente. Y yo siempre les retrotraigo a la época, pensemos en todas las ordes monásticas que en la cuenca del Duero fueron las que potenciaron un poco el mundo del viñedo, que se regían por la regla de San Benito. Y San Benito ya en el siglo IV establece en su regla la cantidad de vino que hay que darle a diario a los monjes para que estén bien alimentados y puedan trabajar bien. Entonces, yo creo que esto es una reivindicación que también en foros como en el que nos encontramos tenemos que ser capaces de hacer. El vino es un alimento, no es exclusivamente una bebida, y eso también le marca la diferencia. Y eso también lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de después de adquirirlo con el tema del IVA. No es normal que el IVA del vino sea el 21% igual que el de otras bebidas alcohólicas. No es normal, y yo creo que esta batalla también es bueno que en foros como este aparezca y que aprendamos a diferenciar. Una ministra que lo puso al nivel de los destilados. Entonces, Pero no tiene nada que ver. Bueno, ya. en esta mesa no está, que es Lola, mi mujer, mi compañera, que es dietista, y podría darnos una pequeña disertación sobre el vino, pero yo, por mi experiencia, con gente en Alemania, la cerveza en Alemania no se considera una bebida, ni siquiera bebida alcohólica, se considera alimento, completamente. Y seguro que tiene sus calorías y, oye, te da esa energía en el cuerpo, te calienta, de hecho, que es muy tradicional, y es que la gente en verano pues suele tomar vinos blancos que suelen ser más ligeros, y en invierno, por alguna razón, te apetece más un vino tinto. Y es porque te calienta más. De hecho, el vino está considerado hoy en día también alimento. El problema que nos encontramos, yo pienso, es el contexto y lo que hay alrededor. Es más festivo. Efectivamente. Antiguamente, como bien ha señalado, había que dar una cantidad a los monjes. Todo aquel marinero que partía de viaje, antiguamente también, entre aquellas cosas que había que darle de raciones diarias, estaban 3/4 de litro de vino al día. Bueno, pero no, 3/4 de litro es bastante. El alcohol que tenían esos vinos, salvo aquí los vinos de Toro, que siempre han sido, por eso, de hecho son famosos, porque fue el primer vino que viaja a América, es un vino de Toro porque tiene un grado alcohólico muy alto y una acidez muy grande. No quiero, posiblemente, el vino que viajó a América fue de Toro. Y lo he defendido y lo he explicado. Hay también historias que dicen que pudieron ser de otra zona. Yo apuesto porque fue de Toro por Fray Diego de Deza. Bueno, se dice que el primero fue de Toro y el segundo fue un Rueda, porque también... Sí. Pero si estuvieras con los de Almonte, te dirían Y que fue los el vino de Almonte, o sea que... Y con los gallegos Pero como estamos en Toro... Lo que pasa y los gallegos te darían que es de Rivadavia. Lo que pasa es que yo creo que hay que tener cierto rigor histórico a la hora yo creo que hay que tener cierto rigor histórico en eso, y a mí es algo que siempre también en las visitas al museo me gusta enfatizar. Aquí hay dos hechos históricos importantes con documentación en este momento existente y que se puede ver, que nos ayudan a reforzar esa idea de que fue el vino de Toro. Una es lo de Fray Diego de Deza, evidentemente toresano, dominico, inquisidor general, confesor de la reina Isabel la Católica, que en aquel momento era arzobispo de Sevilla, y se conserva en el archivo del arzobispado de Sevilla el decreto episcopal que Fray Diego de Deza saca, por el cual prohíbe que en la ciudad de Sevilla entre otro vino que no sea vino de Toro. Eso se llama barrer para casa. Eso se llama barrer para casa, era el tráfico de influencias de la época, pero ese decreto episcopal se conserva. Y después es verdad que en el Archivo General de Indias, dentro de la documentación que se conserva, hay cartas de pago en reales de vellón
a porteadores de pellejos de vino procedentes de Toro para cargarlos en los barcos. Entonces eso ya nos da un poco una constancia documental firme y un poco consistente que nos ayuda a reforzar pellejos de vino, porque claro, los llevaban precisamente, el transporte en esa época era a través de los pellejos, ¿no? Después seguramente en el barco todos sabemos que ya el vino lo echaban dentro de los toneles que acoplaban en la parte de abajo del barco, pero el transporte se realizaba en pellejos y eso se conserva en reales de vellón. Entonces yo creo que con estas dos constataciones históricas pues podemos sacar un poquito de pecho y decir que el vino de Toro, si no en exclusiva, sí que estuvo acompañando a Colau. Y contando que llevamos un barco que se llamaba La Pinta, pues creo que también eso también constata. Claro. Un litro de vino en el siglo XV, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, bueno. Es una medida del siglo XV. De todas formas, incluso en este vino lo estoy encontrando que pese a tener casi 4 años, tiene lo que hablábamos antes, una acidez buenísima. Esa acidez te va a hacer que se conserve muchísimo mejor. Entonces tú cuando te vas a un viaje en el que no sabes cuánto tiempo te va a llevar, esta acidez que tienen estos vinos de Toro, que se da frescura, que también te ayuda a unas crianzas mucho más largas, a unas conservaciones y a la hora de combinar en comida, que en aquel momento no se hablaba seguramente de maridajes, por supuesto, pero era, oye, tengo un vino que me va a aguantar un viaje que no sé cuánto va a ser. Un vino... A ver, no tendrían esos conocimientos etnológicos que tenemos desde el siglo XIX, pero tontos no eran. Esta acidez estaba aquí y estaba en el siglo XV, imagino yo. Exacto, mira, nosotros cuando hicimos el 30 aniversario de la ADO tuvimos la suerte de catar ya algunas bodegas que ya, como esta, fue una de las fundadoras, había solo 5 bodegas cuando se creó la denominación de origen, entonces tuvimos la suerte de catar vinos que tenían esos 30 años, ¿no? Y curiosamente nos sorprendió que el color pues posiblemente era lo más evolucionado, pero luego al final los dos conservantes naturales de los vinos que hacen que estos sean longevos son el alcohol y la acidez. Y tiene que haber un equilibrio entre ellos, ¿no? Yo creo que ahora gozamos de que los vinos de Toro, al adelantar las vendimias, son mucho más equilibrados y mucho más frescos, porque gozamos de una acidez natural y un pH, que no hablamos del pH, pero bueno, el pH también es importante porque el pH, cuanto más bajo sea el pH, pues digamos que la evolución del vino también va a ser más o menos lenta. Y nos da un poco de miedo perder un poco esa característica de la uva de Toro, un poco más recia, un poco más castellana, digamos, en el mejor sentido, para buscar un vino algo más ligero y algo más comercial. Pues mira, yo estoy tan harto de acudir a ferias durante 30 años, donde, ay, sí, dame un reserva, primero, o sea, conocimientos del vino cero, dame el reserva, y dame, ay, los vinos de Toro, claro, es que tanto grado, tanto alcohol, tanta estructura, tanto tanino, entonces es una cosa permanente en el vino de Toro, que es que tiene mucho grado, que tiene mucho tanino, que es que lo tiene, porque por naturaleza y por lo que hemos hablado del clima y lo suelo, si la identidad no la vamos a perder. La identidad yo creo que no la vamos a perder. Estamos haciendo vinos de Toro con una potencia, o sea, estamos domesticando un toro bravo, digamos, que era un toro salvaje y ahora hacemos una vaca y la metemos en el pesebre, pero o sea, lo que es el concepto del vino está ahí, la potencia del Estoy de vino acuerdo está ahí. en domar el toro, pero no en afeitarle tanto los cuernos. Vale, bueno, pero para gustos los colores. Y esa polémica y ese planteamiento que tú muy bien planteas, lo hemos tenido, por ejemplo, cuando hacemos las fichas de cata del Consejo Regulador, los paneles de cata, pues hay una cosa que se llama la tipicidad. Y la tipicidad de Toro, ¿qué es? Un pantalón de pana y una boina y faja, o un señor elegante que va por el pueblo. Es que puede haber las dos cosas, pero claro, ahora no vamos a ir con pantalón de pana y la boina, porque ahora estamos en otros tiempos. Entonces, y podemos vestirnos de pana, pero nos podemos poner una gorra y ser guapos, estupendos y pasear de una manera distinta. Y es lo que intentamos dar a Toro. Entonces, el concepto de tipicidad al final se ha roto porque era muy complicado decir cuál era la tipicidad. Y hubo un momento, pues desde el 98 hasta el 10 años, ahí hemos estado debatiendo si la tipicidad tenía que ser un concepto de evaluar la calidad de un vino o no, pero al final la tipicidad no puede evaluar si el vino tiene calidad, aunque haya perdido color, aunque haya perdido estructura,
aunque haya cambiado los aromas, no puede descalificar un vino porque decir que no es... Por ejemplo, ahora estamos en otra... Nos metemos en otra pequeña guerra porque creo que son guerras distintas. Pero la garnacha, hemos metido la garnacha. La garnacha es completamente distinta a la tinta de toro. Tiene menos color, menos estructura y se juzga dentro de los mismos parámetros. Entonces, a veces también tenemos problemas a la hora de enjuiciarlo, porque ahora en una cata a ciegas tú no diferencias una tinta de toro de una garnacha. O sea, el panel de cata tiene que interpretar que está catando una garnacha y una tinta de toro. Y la garnacha va a tener la mitad de la capa, o sea, muchísima menos capa, mucha menos estructura, y esto que son frutos negros en la tinta de toro, en una garnacha son frutos rojos. Y podría correr el riesgo de, por esa tipicidad o por esa falta de identificación, cargarnos el vino, por ser garnacha, que lo hemos incluido, ¿sabes? Entonces yo pienso, después de todos estos años, creo que Toro está en un momento dulce. Y rozando eso, pues eso, ha habido 2 o 3 firmas de las que siguen estando de riojanos que intentaron hacer un Rioja Toro y tropezaron porque, claro, cuando yo vendimio a 13 grados y medio, me salen todos los verdores, todo verdoncho, y el vino, la línea entre lo fresco y lo vegetal está rozándose. Es una línea muy fina. Entonces, claro, si este vino que hemos catado primero me sabe a alfalfa, que es vegetal, pues me he cargado el vino. Entonces hay un parámetro que, o sea, podemos acortarlos en los tiempos, podemos aligerarlos, pero la naturaleza de la tinta de toro y de la zona no nos deja cruzar una barrera, porque si un vino te sale verdoncho, o sea, hay algunos defectos que podemos maquillar, pero lo verde yo no conozco nada que se lo pueda quitar. Entonces, claro, pues yo creo que tenemos que estar ahí, ¿no? Y lo que habláis, sí que, y todavía estamos fuera de, o sea, vas a las cartas, acabamos de venir del Palace de Madrid, de una presentación de vinos, te das un paseo por Madrid, entras en algunos restaurantes normales y a lo mejor te encuentras 3 vinos de toro, curiosamente, y muchas veces son vinos los más caros, que son de 30 a 40 euros, en vez de poner uno de 10 o de 15, un roble de 10 o de 15, como puede ser el roble que estamos catando de Bajós. Entonces, y luego... Entonces, Toro no es de los vinos preferidos, no es de los vinos preferidos en las cartas, pero sí que es de los vinos preferidos en las catas a ciegas, porque si hacemos una cata, todos sabemos mucho de vinos, ¿vale? Y sabemos diferenciar, ya no te digo en una bodega de otra, sabemos diferenciar un Toro de un Ribera y de un Rioja, aparentemente, como somos muy listos, pues, pero si nos ponen ahí 3 botellas cerradas de un Toro, un Rioja y un Ribera, de corte moderno, como son estos vinos, pues a ver quién es el listo que sabe, por un lado, diferenciarlos y por otro lado, decir cuál es el que más te gusta, que esa es la parte más difícil todavía. ¿Cuál es el que más te gusta? Y nos llevamos muchas sorpresas, ¿sabes? Porque es que si nos vamos a 3 vinos de una categoría similar, es que yo creo que te pueden gustar los 3, o sea, es que es una claro. cosa... Pero es a lo que voy, a la tipicidad, a la identidad de A lo todo. que va sobre que te gusten los 3 es que igual no consigues distinguir los 3. Claro. Y los 3 te parecen iguales. Ese es el gran problema. Y si no iguales, los matices muchas veces entre unos y otros son tan finos que si es una cata ciegas es muy difícil de ver. Nosotros aquí hemos hecho experiencias de eso. Por eso Hemos tenido... la tipicidad, aunque nos parezca que es algo un poco más clásico, es realmente lo que te marca la diferencia. Claro. Porque Pero si en no vinos puedes modernos. llegar a ese otro punto. Sí. Rafa, pero en vinos modernos, o sea, si estamos hablando de vinos más de corte tradicional, ahí podremos... Pero es que estamos hablando de vinos modernos, Claro. que son al final los que, oye, esto es un negocio. Nos guste o no, el mundo del vino es un negocio y hay que pagar las facturas al final de mes, porque todo el mundo tiene que cobrar. Entonces, pues estará muy bien, yo quiero ser el que hace el vino más tradicional, pero el mercado manda. Tenemos que intentar no perder ninguna de las dos. Nosotros aquí hemos hecho esa experiencia. Hemos tenido catas a ciegas con gente del mundo del vino, con sommeliers, con gente que entiende en principio, ¿no? Y les hemos puesto catas a ciegas, vinos de Toro, vinos de Ribera, vinos de Rioja. Casi nadie ha sido capaz de distinguir de dónde era el vino.
han sido muy sutiles a la hora de marcar las diferencias porque, pues, lo que decimos, hay que estar con una preparación y tener tan bien educado el paladar y el olfato para poder diferenciar ese matiz tan pequeño, y es muy complejo. Sí, pero tú puedes marcar ese matiz y puedes encontrarlo, pero asociar ese matiz a una zona Es muy complicado. es muy complicado. A modo de anécdota os contaré que hace unos años coincidí con el mismísimo Jesús Flores, que es una eminencia en España de vinos. Estuvimos en un restaurante que se hacía todo a oscuras, tan a oscuras que no veías nada, o sea, dans le noir se llamaba. No veíamos nada, pues no recuerdo el nombre del vino, pero es que incluso Jesús Flores pensaba que estaba catando un rosado y se trataba de un blanco. O sea, dependiendo de la uva o de cómo la trates, a ciegas no eres capaz de decir si esto es un tinto, es un blanco o un rosado. Marisabel Mijares en esta bodega, que es otra personalidad de este mundo, le pasó. Es decir, cató un tinto de Toro, cató un tinto de Ribera, de nuestras bodegas de Pagos del Rey, a ciegas, y no fue capaz de diferenciarlo, todo lo contrario. Le achacaba las propiedades del vino de Toro al vino de Ribera. Y no estamos hablando de una persona que precisamente no tenga educado el paladar y no sea alguien capaz de reconocer precisamente las especificidades de un vino. Es la prueba, perdona que te interrumpa, pero es que es la prueba de que como estamos evolucionando en el mundo del vino, con los conocimientos técnicos, que lo que era cierto hace 40 años ya no lo es. De hecho, el vino de Toro ya no es esa cosa de cortar con cuchillo que era hace 40 o 50 años. En absoluto. Y no estamos siendo infieles al vino de Toro, no. Le estamos sacando lo mejor a la uva para que todo el mundo la aprecie mejor, que antes pues era para un paladar muy restringido. Claro, pero quitarte lo que decíamos al principio, ¿no? Esos prejuicios. Sí. Hace un cambio, yo creo que ha seguido siendo progresivo por parte de la DEO, por parte de mi compañero, podrán rectificar. Yo creo que es un cambio que vino a partir del año 1970, 1980, ¿no? Que se empezó a vendimiar más tarde, a ir haciendo unos vinos más redondos, más finos, ¿no? Sí. Bueno, 82 fue lo han dicho antes, Carlos. Bueno, aquí empezó en el 85 la específica, en el 87 la de origen. Acabamos de celebrar el del Palace esta semana, los 35 años de la mención de origen, como origen, no como específica, que fue anterior, ¿vale? Pero los cambios en Toro que yo he vivido y que he contado antes, aquí a nivel de elaboración han empezado en el mucho más reciente. Estamos hablando entre el 98 y el 2002. En esas épocas. En esa época ha habido una revolución. Por mucho afortunadamente tenemos 10 o 12 franceses, o bien con inversores franceses, o bien enólogos franceses o asesores franceses, y tenemos riojanos y tenemos ribereños. Entonces, un poco un pack de todos ha hecho que haya un cambio brutal, sobre todo en la viticultura. Y a partir de ahí ha habido una transformación. ¿No se estaba trabajando antes en él y hasta que sale a la vista pasa un tiempo? Claro, es que en la viticultura no se trabajaba nada. Y la elaboración, ya digo, se llenaban depósitos. No se miraba si esto era de Bardales o esto era de la Jara o esto era de la Pedrera. De todas las maneras, con lo que estamos diciendo, yo estoy un poco con Rafa, porque al final, si somos capaces de poner en una cata ciegas 3 vinos de 3 denominaciones distintas y no distinguir de dónde es, algo se ha perdido, ¿eh? Sí, pero espérate. Algo ser un pero poco crítico. tampoco, yo a mí no me haría sangre si a día de hoy alguien dijera, hagamos una super mega denominación de origen Duero. Porque al final los ríos marcan el clima, marcan un poco el terreno, y luego la variedad de uva viene por la historia, ¿no? Pero si hablamos del Duero en concreto, es un gran denominador común para un montón de denominaciones de origen. O sea, como marca. O sea, con sus zonas. Porque El consumidor está obligado que Contados. no sean de Toro, que no sean de Toro. Yo en Mancha es todo tinajas, pues me parece fenomenal. ¿Cuántos huevos tienen las bodegas? ¿Cuántas tinajas? Y ahora cojo el huevo de plástico, y ahora cojo el huevo de cerámica, y ahora cojo el huevo. ¿Cuántos huevos? Yo que veo las bodegas, que soy inspector, pues veo que hay pocos huevos, o los justos. ¿Vale? ¿Y cuánto vino pasa por ahí? Otra cosa es que sea un valor añadido al vino. Es decir, mi vino, este vino, no es el caso, este vino pasa por el huevo, y pasa por la tinaja, y pasa por la tina, y se hace un despalillado y lo fermentamos. Claro,
pero eso ya son herramientas de vender, desde mi punto de vista, que me parece estupendo. Es decir, y tengo un huevo de granito, y tengo un huevo de barro, y tengo, que todos sabemos, el barro se quitó porque es hiperporoso y es hiperoxidativo. Entonces, el barro lo tratas o se chupa muchos litros de vino al día. Bueno, y oxida, oxida lo que tienes dentro. Y ahora mismo, Claro, yo te digo por qué se quitó. No, pero ahora mismo, incluso los viejos depósitos de cemento, lo que tienen es un recubrimiento de una masilla epoxi que le han quitado toda esa porosidad, o se la han reducido. Entonces, el proceso de oxidación va a ser muy lento, incluso más lento que el de una barrica, con lo cual vas a ayudarle a redondear. Claro, pero a lo que quiero llegar es que lo de la barrica es muy... O sea, lo de la barrica que antes hemos entrado en un pequeño debate, yo lo que quiero decir es que es muy complejo, porque eso... Lo que dices, una barrica nueva, una barrica seminueva, una barrica de roble americano, que lo hemos tocado, una barrica de roble francés, una barrica de roble húngaro, y el tamaño importa, pues sí importa. Sí. Pues eso, no es lo mismo la de 225 que la de 300, que la de 400 o que la de 500. Vale, entonces depende, y yo pienso que lo que se está haciendo en Toro y en todas las zonas, o sea, el vino le tienes que dar un traje a medida. O sea, tú tienes un perfil de vino y tienes este vino y tiene una capacidad aromática y una estructura. Y lo vas metiendo en... O sea, si este vino lo metemos en una de 225, una de 300, en una de 500, en una de 600, evoluciona de forma distinta. Entonces, ¿qué vino quiero hacer? Quiero hacer un vino fresco, elegante y tal. Y hay un momento que dices, lo saco ya. Por eso las normativas de crianza reserva se han roto. O sea, eso se ha roto. Sí, o sea, está roto. Está desactualizado. Ahora mismo. Entonces, pero para eso es obligatorio que el consumidor pruebe muchos vinos y sea afín a un vino y a una marca. Porque incluso lo que pone en la etiqueta... Pero es un ser vivo, o sea, no, yo no puedo entender que me hables de... Yo en mi propia familia, lo he contado muchas veces, es que me gusta la marca y sota caballo rey, y pasan los años y voy a la misma marca, a la misma crianza... Pues es un error. Ya el mundo está abierto para todos. Ya lo sé, pero... Entonces, tenemos que probar cosas y podemos decir lo que no nos gusta. Yo en algún momento ya tiré la toalla. Pero eso le pasa a algunos bodegueros de Toro, que me disculpen si me oyen, pero es que son así, son como las mulas de antes, que les ponen esto y solo ven lo que está enfrente, no ven el horizonte. Cuidado, Roberto, entonces, que tú tienes que trabajar con ellos. Y vengo y solo como con mi vino. Y te miran en tu mesa y si no estás comiendo con su vino, se enfadan. Digo, pero qué cenutrios sois, de verdad. Probar para que tenéis el... ¿Por qué se bebe el vino de al lado y no tu vino? Pues porque a lo mejor tu camino no es el adecuado. Prueba el vino, el que más se bebe por lo menos... Y mira a ver cuál es lo que no haces tú, que hace tu vecino. Bueno, pero esta es la gran ventaja que tiene este museo en concreto, ¿no? Que es mucho más abierto y que, siendo propiedad de un grupo bodeguero, no se cierra a colaboraciones. O sea, eso es un valor añadido que tiene este museo que lo hace más abierto, más me parece muy necesario, precisamente porque en denominaciones de origen no muy grandes es vital la colaboración entre todas las bodegas. Ya, pero esa es la asignatura si pendiente de cada uno por su sitio. Ya, pero o sea, tú no haces las cosas por tu propio beneficio, sino para fastidiarle al de al lado. Claro, pero es que ese mismo problema que parece que se puede intuir aquí lo ve en otros sitios y te da mucha pena ver que, siendo tan pocos, en vez de colaborar y decir, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho esto? ¿Qué has aprovechado aquí? ¿Por qué? Vamos a veces un poco al revés. Y eso es pero yo creo que, por ejemplo, que con el tema de las rutas del vino permite una colaboración entre empresas, entre aparentemente competidores, para colaborar, porque al final el consumidor pasa de tu guerra. Lo que quiere es tu destino, tu experiencia, y le da igual que te la brinde fulano o mengano. Lo importante es que me lo pase bien, que lo disfrute y cuando vuelva a casa diga, carajo, qué bien me lo he pasado, qué vino me he tomado. Y al final transformar efectivamente ese consumidor ocasional en un consumidor mucho más asiduo y un embajador de marca. O de marca no, de territorio. Y además el vino no tiene la misma lectura según el contexto. Por supuesto. No es lo mismo abrirte este vino en casa un día viendo una película que venir aquí, estar aquí, visitar la bodega, conocer el territorio. En cuanto a sensaciones, en cuanto a percepción del propio vino, siendo el mismo, tu cuerpo está dispuesto para recibirlo de una manera diferente.
Eso también Totalmente hace de que acuerdo. la experiencia en su conjunto se eleve y el vino, que es parte de ella, adquiera un carácter diferente también. Claro, y con eso has conseguido ganarte ese huequito en su corazón. Efectivamente. Bueno, chicos, no os habéis mojado mucho a la hora de valorar los vinos. A mí este vino en concreto, o sea, me parece... Me han gustado los tres, pero este me parece un vinazo y me parece más esa esencia que hablábamos antes de ese vino de Toro, un poquito más recio, un poquito más potente, sin perder esa modernidad, ¿no? Porque sigue teniendo esa frescura, sigue teniendo ese equilibrio. Yo no sé vosotros, quiero pasarle Cuando se abre realmente parece otro vino. bueno, Cuando lo hemos es verdad empezado. que este vino yo creo que necesita un poquito de oxigenación, o sea... Quiero decir que al final son vinos que necesitan más aire, lo hemos echado, hemos jugado reciente y parece que en la boca es otra cosa, pero realmente una vez que empieza a abrirse es otra cosa. A mí me ha gustado, ¿eh? Los tres, pero este... Yo quería comentar solamente una cosa que en apoyo a lo que decía el enólogo, es que no me acuerdo de tu nombre. Carlos. Que efectivamente se pone ahora de moda otra vez las tinajas, los huevos y todo eso, pero no hay que olvidar que toda esta tecnicidad con la que ha ganado el vino ahora, que es tan elegante, es gracias a que se controla el entorno en el que se hace el vino. Es decir, en un gran recipiente de acero inoxidable, con una circulación de agua que tú pones a la temperatura que tiene que estar siempre igual, constante, etcétera. Gracias a esa falta de romanticismo es cuando estamos dando vinos que dan lo mejor de sí. O sea, es muy bonito, es muy romántico la tinaja. El huevo tiene la parte tecnológica, pero no todo el mundo tiene huevos, efectivamente. El huevo es famoso, ¿no? Pero porque tiene ese componente bioclimático, ¿no? Pero Tiene sus pequeñas sí, pero patentes, ya está. lo hablábamos Javi y yo cuando grabamos el programa de los bioclimáticos. Yo, mi paladar, no es capaz No seríamos capaces. y que me creo bastante De todas metido en el maneras, mundo. es cierto que ahora sí que está cambiando, que a lo mejor también es un poco, como dice Carlos, por el tema de vender un poco. Yo he visto bodegas en la zona de Ribera que todos los depósitos son de hormigón. O sea, no será el estilo del hormigón de antes tan poroso, pero realmente están trabajando mucho eso. No sé si la parte es más parte comercial o que también influye al vino, pero bueno, hay bodegas que se están decantando por una diferenciación. Sí, pero es porque ese depósito de hormigón tiene una capa de epoxi Sí. que le va a dar una Que no tiene nada que ver oxidación con más lo de antes, lenta. que no tiene nada que ver, pero Es otra cosa. Pero bueno, es otra cosa. Pero bueno, al final lo importante es que me... Y que hay que jugar también un poco con toda esta parte de marketing y de mercado que tienen los vinos. Mira, en Yo concreto, creo que en perdona, este esta bodega me decía que habían vendido vinos en la zona del País Vasco simplemente por el hecho de tener el hormigón. Claro, yo por eso te digo que yo creo que estamos en un momento en que también muchas bodegas tienen que buscar comercialmente un hecho diferenciador. Y eso también les ayuda a vender y les ayuda a posicionarse. Y entonces pues también juegan un poco con esto, con el hormigón. Evidentemente no juegan con la segunda parte, no tanto a la información. Es decir, porque el consumidor de vino, los amantes del vino como podemos ser nosotros, cuando muchas veces ya oyes esto del hormigón, te pica la curiosidad y dices, a ver, pero claro, ya no te indican todo esto de que está por dentro con el epóxid, que no es exactamente igual a cómo se elaboraba el vino hace 40 años en los depósitos de hormigón. Pero claro, eso constituye un hecho diferenciador que si a nivel de marketing te mueves bien, te ayuda a tener ventas y te ayuda a posicionarte. Y también con eso se juega, como con el tema de los huevos. Bueno, chicos, O el Flextan. que no os habéis mojado, soy malo, no os habéis en valorarlo, yo ya lo he dicho, a mí este vino me ha parecido, tiene una potencia brutal, es un vino muy bueno para su momento. No igual que antes yo he hablado de vinos todoterreno, yo creo que este necesita un momento más tranquilo, más sosegado en una mesa. Esa es mi opinión, pero oye, que lo bueno del vino es que todo el mundo tiene razón. Yo este me lo bebería como dice Rafa. No le hace falta maridar. Vaya hombre, me acaba de meter un gol por toda la escuadra. Yo os voy a decir cuándo me he bebido la última botella de este vino. Y ha sido hace 3 días en torno a un guiso de patatas con pulpo. Ay, qué rico.
Y, o sea, Ya estamos salivando, mira. En torno a ese guiso de patatas con pulpo, una botella de este Gran Bajoz suficientemente oxigenado, porque es verdad que es un vino que necesita abrirse, y yo personalmente siempre es un vino que 15-20 minutos antes de irlo a consumir procuro abrirlo y tenerlo un tiempo para que el vino se abra y esté en su momento óptimo. He disfrutado el vino tanto más que las patatas con pulpo. Claro. Entonces, La vecina Toro, con su plaza de toros, que es una de las más antiguas de España, y tercera de Castilla y León, un rabo de toro le podría ir bien a este vino, ¿no? Oh, qué rico. Rabito de toro, con sus patatitas asadas. Sí, este lo veo yo con más, eso, con carnes guisadas. Claro, pero porque este es un vino mucho más complejo, mucho más muy estructurado, que al final la estructura pues es una cualidad, ¿no? Es una... Bueno, luego hay la tinta de toro, en otros cambios que hemos tenido, pues ha pasado, la tinta de toro es oxidativa, como todos los tempranillos. Y afortunadamente hemos pasado por la elaboración y por los cuidados de un ambiente oxidativo a un ambiente reductivo. Cada uno tiene sus ventajas. Cuando es oxidativo, un vino de toro de 5 o 6 años posiblemente nos podría oler a higos, a uvas pasas, alcohol, a guindas en vinagre, a guindas en aguardiente. Eso era lo que conocemos como toro. Por eso un poco también decir, ¿hemos cambiado un toro? Hemos cambiado mejor, porque ese exceso de maduración de aspectos licorosos nos los hemos cargado. Sí. Entonces, yo es lo que valoro. O sea, que hemos perdido tipicidad. Tiene algo, pero no es la característica que sobresale sobre el resto. Claro, y luego, cuando la tinta de toro, el tempranillo, lo cierras mucho, en un ambiente reductor pasa eso, que huele un poco a cerrado, lo que has dicho, ¿no? Que dices, este vino parece que está ahí. Pero es siempre mejor eso, porque el ambiente reductor es un conservante natural y es un vino que sí, que es mejor darle 5 minutos en la copa, que se oxigene y se abra. Y entonces eso, pues las notas de especias, que vemos que la madera no se lo ha comido, o sea que para nada. Y luego yo creo que también la sedosidad de la boca, ¿no? Lo que es, o sea que están perfectamente ligados, y eso es lo difícil de los vinos, ligar los taninos de la madera con los taninos de la uva, que haya una prolongación de la lengua, porque en la lengua normalmente ha habido un momento en el del 2008 al 2015, pues bueno, antes de empezar la crisis justo, pues que nos gustaba chupar tablón. Entonces, claro, de repente eran todos vinos maderizados, entonces el vino hacía esto, el primer tercio de la lengua, mucha potencia, y luego se caía porque tenía mucha madera nueva y le faltaba uva. Ahora, afortunadamente, en este vino, por ejemplo, el Gran Bajoz, ¿qué encontramos? Pues que hay una sedosidad y hay una continuidad, y no hay un salto entre lo que es la madera y lo que es la uva, ¿vale? Entonces, eso es para mí es elegancia. Yo me lo tomaría, como sigo con los marchamos de calidad de Zamora, pues como una chuleta de ternera de Aliste, por ejemplo, porque yo siempre barro para casa. Pues entonces, eso es lo que hay que hacer, barrer para casa, ¿eh? Una pregunta para Toro. ¿Dónde veis el vino de Toro en 10 años? ¿El cambio climático puede obligar a que Toro incluya algún tipo de uva? ¿Empieza a pensar en meter uvas que funcionen mejor con el calor? ¿Qué pasos están dando en este sentido? Porque sí que he oído la garnacha, que me parece muy bien. ¿Y vale, dónde puede ir? Vale, una pregunta difícil. Muy difícil. Vale, pero yo te digo mi opinión. No hemos tocado, por ejemplo, el tema de la frescura, el tema del... Si jugamos con el riego, o sea, deja de llover, pero el riego, que ahora está permitido, pues podemos jugar con las fertilizaciones y hacer que... condicionar un poco la maduración, ¿no? Porque este año, por ejemplo, ha sido un estrés permanente y ha habido un mes que la maduración se ha parado. Desde que entraba el envero, pues del 20 de julio al 20 de agosto ha habido casi una parada vegetativa, ¿no? Si en ese momento tú le ayudas con agua, pues posiblemente puedas condicionar que esa uva llegue a una maduración normal. El regulador no se ha planteado otras variedades, pero sí que hay en la zona otras variedades. Cuando se han puesto otras variedades que siempre existen en todas zonas y que nadie se atreve a hablar de ellas y no pasa nada, pues un poco a través de Vega Sicilia en su día puso Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot.
Esas variedades mejorantes, porque las trajimos de Michel, de Francia, pues en Castilla han sido variedades empeorantes, porque ninguna ha llegado al objetivo que buscábamos. Entonces, importan las latitudes. Claro, pero en nuestro por eso caso, la champagne, c'est la champagne. por eso os hemos querido copiar, Michel, y la hemos cagado. Así No me tiréis de la lengua. Es verdad que la uva, una variedad de uva, la que sea, la Merlot o la Sierra, no te vas a ver igual en Francia que en España, que en Argentina. El clima es el 80%. El suelo, el es agua, que es todo un la poco. cantidad de agua O sea, es... no porque cojas una cepa X te vas a ver igual donde la plantes, imposible. Pero, y sí te diría algunas que se están probando, por ejemplo, como el Petit Verdot o el Syrah, otras variedades francesas que se están probando, pero también a nivel de Consejo Regulador a veces se plantea decir, bueno, antes de irnos a variedades internacionales, irnos a variedades nacionales de un ciclo a lo mejor más largo, como puede ser a lo mejor un prieto picudo de la Tierra del León, o una mencía del Bierzo, o una garnacha tintorera incluso. O sea, esa parte es una asignatura pendiente porque a nivel legislativo es difícil de tratar, porque las opiniones de los que nos sentamos en la mesa son muy diversas. Entonces ha habido a veces muchos intentos de acercamiento y es complejo, ¿no? Entonces yo pienso que serán un poco las dos cosas. Por un lado, el agua y el abono, y por otro lado, alguna variedad que case bien. O sea, la garnacha siempre ha sido un complemento de la tinta de toro, y es evidente porque ha estado siempre ahí, ¿sabes? Incluso me atrevería a decir que en otras zonas, en Rioja, por ejemplo, siempre se ha mezclado la uva blanca. O sea, aquí el reglamento prohíbe claramente mezclar la uva blanca con la tinta. Pero Rioja siempre mezclaba un 10 o un 15% de uva blanca con la tinta, porque daba otros matices, daba otra frescura, daba otra acidez, daba más ácido málico y daba otros conceptos. Bueno, pero eso lo puedes conseguir ahora lo puedes conseguir con lo que has dicho antes, con una Petit Verdot que te va a dar esos toques más herbáceos. Claro, pero eso Que son palabras mayores. A mí no me gustan en concreto. A mí tampoco, pero bueno. Pero el mercado, como siempre digo, el mercado es soberano y es el que decide si triunfa o no. Pero sin perder la especificidad, jugando siempre con la tinta de toro, como es el caso, lograr este tipo de vinos y jugar con este tipo de vinos que tienen todavía esta frescura, con este que estamos probando 12 meses en barrica, un vino del 17 que todavía mantiene esa frescura y que tiene perfectamente equilibrado ese sabor a la madera y el olor a la madera con lo que es la fruta, me parece que precisamente es la gran riqueza de la Deo Toro, del terreno y de la propia elaboración pero de estos vinos. es un 100% tempranillo. Sí. O sea, 100% tinta de toro. Entonces, por eso te digo, yo creo que es la grandeza un poco de este vino, ¿no? Lograr todas estas características con la tinta de toro exclusivamente, sin jugar, como nos ha dicho Carlos ahora, pues mezclando uva blanca, sino tinta de toro, 100%, conseguir este tipo de vinos. Y una vez más, que me gusta siempre hacer hincapié con esto, lograr que este tipo de vinos, que a mí me parece que son unos vinos muy decentes, ricos al paladar, que sean algo no exclusivo y no excluyente, sino que estén un poquito al alcance de todo, que estamos hablando de vinos que tienen 12 meses de barrica, que son del año 17, que tienen un proceso amplio y son vinos, aunque no es publicidad, pero creo que se entiende perfectamente, son vinos que se encuentran en cualquier superficie de alimentación en torno a 8,50 € la botella, que es un precio más que razonable. Sí, que lo puedes permitir cualquier día, no te falta Claro, ocasiones especiales. De eso se trata. Y eso es, bueno, yo creo que es lo que hemos intentado transmitir. El reloj nos echa encima, ese maldito. Sí, dime, voy a hacer una pregunta porque me parece interesante. Roberto, aparte de ser el director de este museo, eres el presidente de la Asociación de Museos de España, que me parece ya un logro en sí que desde aquí dirijamos todos los museos. Voy a hacer una curiosidad y una pregunta te voy a hacer. Me ha parecido curioso que dentro de los museos del vino haya un museo del corcho. Sí. Me ha llamado esa atención de esto de leérmelos todos y ver, creo que son de los 32 que hay, de las 32 museos, y la pregunta es, y contesta como quieras, ¿hay alguna sinergia o hacéis sinergias dentro de los museos potenciando todo este mundo tan interesante? Sí, bueno, vamos a ver, lo primero casi te corrijo.
desde hace 3 días ya no soy el presidente de la Asociación de Museos del Vino de España, porque en el último simposio que hemos tenido en Almonte, pues ha habido que cambiar ya la directiva, que nosotros ya no podíamos repetir porque llevábamos ya el tiempo que marcaban los estatutos. Pero no obstante, bueno, seguimos perteneciendo a ello, y sí, es verdad que he ocupado durante estos años la presidencia de la asociación. Vamos a ver, mira, lo primero, hay un museo del corcho, porque desde la Asociación de Museos del Vino... ¿Dónde está? Porque a mí yo soy un friki. Es catalán, pero es catalán, exactamente, es catalán, en el sur. ¿Y por qué es catalán? No está en Badajoz? Pues ¿qué es catalán, es catalán. Vamos a ver, la idea un poco es que la Asociación de Museos del Vino de España englobe todo aquello que tiene que ver con el mundo del vino. Evidentemente el corcho es importantísimo, como sería importantísimo tener dentro de la Asociación de Museos un museo dedicado al tema de la tonelería. Y de la botella. Y de la botella. Claro, que nos parece también muy importante. Claro, es decir, es un poco jugar con eso. Sinergias hay muchas. Es decir, aquí precisamente lo que se trata es de que los museos del vino son capaces, y me ciño al ejemplo propio al que tengo el honor de dirigir, pero también dentro de la asociación, los museos del vino aportan también, yo creo que un plus a lo que es el enoturismo y a lo que es el conocimiento del vino. Entonces, desde ahí, dentro de la asociación, lo que tratamos es de establecer cauces de unión y cauces de trabajo común para que los distintos museos del vino sean capaces de apoyarse unos a otros. En primer lugar, no todos cuentan con los mismos recursos, no todos cuentan con las mismas posibilidades, no todos cuentan con las mismas capacidades dentro de lo que es el territorio. Yo siempre lo digo, no es lo mismo un museo del vino en Morales de Toro, en Zamora, dentro de lo que es la España vaciada, que un museo del vino en Ribera o en Rioja, donde el tema del enoturismo y esto está mucho más desarrollado, ¿no? Entonces, ser capaces de apoyarnos, de alentarnos, de formarnos juntos y de crear una red en la que podamos visualizar los distintos museos y lo que significan dentro del enoturismo y dentro de la apuesta del mundo del vino y del mundo de la cultura, me parece que es importante. Por ahí hemos trabajado y por ahí se seguirá trabajando. Pues me ha parecido una jornada muy buena. Yo, sinceramente, os lo voy a decir, lo he disfrutado, pero el loco del tic-tac nos está diciendo que tenemos que dejarlo por ahora, así que sin más voy a empezar a despediros uno por uno. Lo primero, muchísimas gracias por esos conocimientos que nos has transmitido. Yo he aprendido, como aprendiz de enólogo, es una gozada contar con una experiencia como la tuya, Carlos. Muchísimas gracias, un honor. Aunque este museo, ya reconocíamos, es uno de los mejores, más didácticos, más prácticos. Muchísimas gracias, Roberto. Y por supuesto, pues a mis colaboradores habituales y novatos. Espero que David unas más veces. Aquí lo interesante es pasarlo bien y transmitirlo, porque cuando tú lo pasas bien, lo transmites y la gente se afecciona. Bueno, primerizo en estos micrófonos, porque es un auténtico ya veterano. Así que muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias, Javier. Tocayo, encantadísimo de verte aquí, y mi reina mora, Rojas Michel, salud, quiero que brindemos, que cada uno brinde con el vino que más le ha gustado. Este me ha encantado, así que... Y que este brindis, y yo creo que es la mejor forma de cerrar el programa, sea un brindis también mirando al cielo y recordando a Rodrigo en este día tan especial. Rodrigo, Rodrigo. va por ti. Salud. Amigos.